Muy buenas tardes, estimados, y bienvenidos al webinar de Micro PLC Logo, ¿no? Bueno, vamos a hablar en general un poquito de lo que es automatización y conceptos generales más o menos, y fundamentos y cosas que se deben tener en cuenta, más que todo en lo que se trata en esta rama de la automatización. Bueno, pienso que la mayoría de los que estamos aquí somos técnicos y nos gusta o estamos abocados a todo lo que es esto de la automatización, ya sea con PLCs, con variadores de frecuencia, como lo hablábamos la otra vez, y pedirles un gran favor nada más de que por favor nos ayuden con preguntas o inquietudes que tengan por medio del chat, porque muchas veces se dificulta de que todos queremos hablar al mismo tiempo, entonces tenemos un poquito de problemas en ese sentido. Bueno, disculpándome por el tiempo también, ¿no? Estamos como pasados unos 10 minutitos. Y bueno, como les mencionaba, ¿no? Por favor, nos ayudan con sus preguntas, inquietudes a través del chat. Y vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que hayan. Y si no, pues también los compañeros, supongo que, y estoy más que seguro que aquí hay compañeros que manejan muchísimo el tema, ya sea de microcontroladores, ya sea de PLCs, en este caso de Logo Siemens, maneja mucho el tema. Entonces, ya sea mi persona o cualquiera de los participantes, podemos intercambiar ideas, opiniones, experiencias y en la rama de la automatización. La mayoría de los que estamos aquí, supongo que tenemos mucha vocación en la automatización. Entonces, vamos a empezar con la pequeña charla, nada más una charla introductoria, como les menciono, de conceptos generales y de conocimientos básicos y todo, y vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Por favor, la colaboración de ustedes, como les digo, con sus preguntas, con sus chats, y vamos a empezar. Y bueno, un poquito ahí de lo que se trata acerca de nuestra empresa, ¿no? Básicamente, como les comentaba la otra vez, igual, nosotros nos dedicamos a todo lo que es la rama de automatización y proyectos eléctricos y venta de equipos especializados de automatización y de control. Un poquito empezar con una frase, ¿no? Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Thomas Alva Edison. Como les mencionaba, somos un equipo de trabajo sólido, ingenieros capacitados, soporte técnico y personal, excelente actitud y aptitud. Y nuestros servicios son asesoría técnica y capacitación, diseño de implementación, diseño e implementación de proyectos eléctricos, electrónicos, automatización industrial, proyectos de iluminación residencial e industrial. Entonces, como les mencionaba, vamos a abarcar un poquito de lo que son temas o conceptos básicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante conocer estos temas, ya que, como siempre nos han mencionado, las personas con experiencia y todos siempre debemos tener claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, en todos los aspectos de la vida, ¿no? En esta ocasión, igual en el aspecto de la automatización y el control, entonces tenemos que tener un poco claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, recapitulando un poco de lo que es la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial es un proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, por lo cual la humanidad pasó de unas formas tradicionales basadas en la agricultura, ganadería y producción artesanal a fundamentos de producción industrial y mecanización. Y ahí viene lo que es un poquito ya lo que es la invención, ¿no? De las máquinas de vapor y específicamente de los trenes a vapor. Entonces, vamos a recapitular o mencionar 5 inventos de la revolución industrial. No sé si alguna persona igual lo tiene claro o no sé si nos puede escribir en el chat igual todo lo que es la revolución industrial, a ver si algún aspecto específico recuerda sobre la revolución industrial. De los 5 inventos, tal vez alguno que le haya quedado marcado o que recuerde, ¿no? Que se le venga a la mente. Tal vez alguien que nos escriba en el chat, por favor. Entonces, son 5, vamos a empezar con el primero, ¿no? Entonces, dice que uno de los primeros inventos es la máquina de vapor. Esta máquina fue el primer modelo en 1768. Entonces, básicamente, uno de los inventos que dio paso a la revolución industrial es la máquina de vapor. Específicamente, esto estuvo, se podría decir, aplicado en lo que son los trenes, ¿no? Los trenes de vapor que hoy día están descontinuados.
El segundo invento, uno de los inventos que cambió nuestra manera de ver el mundo y es el teléfono. Básicamente, ustedes se darán cuenta el cambio significativo que ha tenido esto, ¿no? El teléfono actualmente, solo ven la imagen y ven ese teléfono, pero actualmente nosotros tenemos la mayor tecnología, puedo decir, en nuestras manos, ¿no? Teléfonos inteligentes, inclusive. O sea, básicamente son teléfonos inteligentes que nos permiten comunicarnos y realizar todo tipo de actividad. Inclusive habrá personas, y yo también lo he hecho, de conectarnos a charlas, a atribuciones que se hacen mediante el teléfono, ¿no? Habrá personas que en este momento tal vez estén conectados mediante el teléfono. Entonces, tomar en cuenta que fue uno de los 5 inventos de la revolución industrial. Otro, pues, básicamente algo que todos los días estamos viendo es el automóvil, ¿no? Y cómo se inventó, fue fue el primero en tener combustión interna, ¿no? Una forma de triciclo. Entonces, nos adentramos un poquito a lo que es nuestra historia, a ver cómo fue esta invención del automóvil y lo que actualmente tenemos, ¿no? Tenemos ya automóviles eléctricos y los Tesla que están en gran invención ya a nivel mundial. Entonces, y vamos a recapitular este tema, ¿no? El avión, otro de los inventos, como el cuarto, ¿no? El avión, otro de los inventos que significó un gran avance para nuestra sociedad y el mundo, ¿no? Fue inventado por los hermanos Wright en Estados Unidos. Inventaron el primer avión en 1899, el 17 de diciembre de 1903. Y uno de los últimos inventos y uno de los que también nos cambió el mundo y nos cambió el mundo para bien en la revolución industrial, básicamente es la bombilla de luz. Y generalmente nosotros hemos tenido mucha historia en este bombilla de luz, básicamente porque esto significa o está basado en la electricidad de que es la que nos ha llevado hasta donde estamos y hemos tenido gran avance en esta parte. La revolución industrial en la historia de la humanidad es considerada como una etapa en la que se gestó el mayor cambio tecnológico, socioeconómico y cultural. Tenemos la primera revolución industrial que trata de la mecanización. Se inventaron máquinas a vapor, energía hidráulica y mecanización. La segunda revolución industrial ya está la electricidad. Ya empezaron la producción en masa, cadena de montaje y electricidad. La tercera revolución industrial es la informática, la automatización, las tecnologías de la información y los TICs. Y actualmente estamos en la cuarta revolución industrial. Básicamente trata de la digitalización. Viene el Internet de las cosas, la nube, la coordinación de digitales, sistemas cibernéticos y la robótica. La primera revolución industrial llega a finales del siglo XVIII, 1784, con la aplicación de las máquinas a vapor. La segunda revolución industrial está basada en la electricidad. Se inventan cadenas de montaje en el sector industrial, se vive una gran y extraordinaria aceleración. La tercera revolución industrial comienza en la programación de máquinas. En esta parte ya empieza lo que son los autómatas programables, ¿no? Los PLCs. Y la cuarta revolución industrial, la que estamos viviendo actualmente, genera un mundo en el que los sistemas fabricados virtuales y físicos cooperan entre sí de manera flexible y global. Entonces, aquí tenemos un esquema básicamente de todo lo que es la revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial en 1784, primer telar mecánico, mecanización de producción a base de vapor. La segunda revolución industrial en 1870, primera cadena de montaje, producción en masa. Aquí empieza lo que es ya la producción en masa. Producción en masa. Y bueno, vamos a la tercera revolución industrial, ¿no? La tercera revolución industrial nos dice que viene lo que es el primer controlador programable, justo lo que les hablaba de los microcontroladores o los PLCs, ¿no? La automatización de la producción basada en el controlador. Andrés Castellón nos dice, la invención del motor de corriente alterna de Tesla cambió la forma de producción industrial también. Excelente, muy bien, es uno de los que también cambió la revolución industrial. Actualmente, a partir del año 2014, ya estamos
involucrados o inmersos en lo que es la cuarta revolución industrial, que es la producción en masa, pero online, una fábrica inteligente, producción continua y control, ¿no? Las ventajas de la cuarta revolución industrial básicamente son mejorar la productividad, que es lo que todas las empresas buscan, la eficiencia y la calidad de los procesos. Entonces, bueno, como les decía, no, las ventajas son básicamente mejorar la productividad, la eficiencia y la calidad de los procesos. La seguridad de los trabajadores al reducirse empleos en plenos riesgosos. Básicamente viene con la automatización, ¿no? Y en la automatización lo que se hace es reducir los empleos riesgosos. En cuanto a los inconvenientes o desventajas, podemos tener que su aceleración, su gran aceleración, ¿no? La aceleración es vertiginosa, la velocidad de los cambios y adaptación a los mismos. Tenemos que estar muy adaptados y muy cambiantes a estos cambios, básicamente la cuarta revolución, ¿no? Y, por ejemplo, la ciberseguridad es una de las desventajas. La alta dependencia de tecnología y denomina la brecha digital la falta de personal calificado. Entonces, en esta parte es en la que nosotros, como técnicos o como ingenieros, vamos a trabajar, ¿no? En estar como personal calificado y estar aprestos en la cuarta revolución industrial. Dice que hay, según estudios, dice que hasta 2030 se perderán 800 millones de empleos como consecuencia de la robotización. Sin embargo, esto no debe asustarnos porque esto conlleva una oportunidad y al surgir nuevas tecnologías, ¿no? Van a surgir nuevas profesiones. Se crearán millones de empleos bajo estos sectores emergentes. Entonces, muchas veces estamos un poco preocupados porque la cuarta revolución industrial habla sobre robótica y la robótica lo que va a hacer es reemplazar al ser humano. Pero no debemos estar tan preocupados como les dije, lo que debemos hacer es calificarnos, tener una alta calificación, tener una capacitación como todos ustedes lo están haciendo, ¿no? De una u otra manera están buscando capacitarse, adquirir nuevos conocimientos y eso es lo que nos va a llevar a tener éxito en el futuro. Tecnologías de la cuarta revolución industrial. Bueno, aquí les voy a presentar un poco de tecnologías que vienen ligadas a la cuarta revolución industrial en las cuales nosotros debemos estar enfocados o tener muy presente que debemos trabajar en esas tecnologías ya, ¿no? La inteligencia artificial se representa como una de las tecnologías claves en la profunda transformación que está viviendo la economía, la sociedad y el mercado laboral. No sé si alguien me pueda comentar en dónde usted más o menos ya tuvo conocimientos o tuvo una experiencia con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está entre nosotros, cabe el término, ¿no? No sé si alguien nos pueda comentar en el chat dónde piensa que ya está la inteligencia artificial, dónde ya se vive la inteligencia artificial. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Patricio nos dice en algunas casas, sí, efectivamente ya, bueno, a nivel europeo es un poco más avanzado, ¿no? Ya hay edificios inteligentes, casas inteligentes, pero básicamente nosotros aquí en donde más podemos ver inteligencia artificial es en las redes sociales. Entonces, ustedes muchas veces habrán visto las publicaciones de Facebook, el CEO de Facebook, el Mark Zuckerberg, ¿no? Él lo que hace es utilizar inteligencia artificial. Entonces, muchas veces nosotros nos damos cuenta de que cuando estamos en el buscador o estamos navegando en Facebook, casi todo mundo, entonces estamos buscando algo, por ejemplo, se nos viene a la mente y digamos buscamos puertas. Entonces buscamos puertas y buscamos en el buscador de Facebook, ponemos puertas y queremos ver puertas de diferentes gamas. Entonces lo cerramos y al rato nos empiezan a llegar notificaciones. Notificaciones de fabricantes de puertas o de equipos, estamos buscando celulares, nos empiezan a llegar notificaciones de celulares y todo. Eso ya es inteligencia artificial, porque está en esas redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, están creados bajo algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, todo eso ya es inteligencia artificial. Todo lo que nosotros, por ejemplo, buscamos y nos empieza a llegar es porque nosotros ya pusimos en el buscador una palabra
y los algoritmos que tienen esas redes sociales ya buscan incitarnos básicamente a la compra, ¿no? A que nosotros adquiramos productos y servicios. Entonces ahí está ingresada lo que es ya la inteligencia artificial. Otra de las tecnologías es la tecnología de la Internet de las cosas. Básicamente esta que nació para establecer una conexión entre el mundo físico y el digital. Ha revolucionado numerosos sectores. De hecho, miles de millones de dispositivos ya están interconectados. Entonces, básicamente vamos a hablar un poquito también de esto, ¿no? Por ejemplo, la última versión del logo es la versión 8.3. Esa versión, lo nuevo que tiene y lo más novedoso que tiene es que ya podemos conectarnos hacia la nube. Entonces ya podemos hacer un IoT. Ya podemos hacer el web server o el web servicio que se le conoce, ¿no? Tal como vemos el diagrama ahí. Entonces, la mayoría de cosas, la mayoría de tecnología ya va a tener aplicaciones a la nube y donde tengamos acceso directo mediante nuestros teléfonos, nuestros aparatos inteligentes, tablets, etcétera. Nosotros vamos a tener acceso a esto ya, el Internet de las cosas. Es otro de los pilares fundamentales de la cuarta revolución que estamos viviendo. Y otro de los temas más importantes y a tener en cuenta, básicamente, es la robótica, ¿no? La robótica no deja de evolucionar. Y ahora los cobots están diseñados físicamente para actuar con los humanos. Entonces, básicamente hay empresas, industrias que ya los cobots o los robots inteligentes están actuando, interactuando con el humano, ¿no? Y a la par. Y pronto serán reemplazados. Eso es algo inminente, ¿no? Que no lo podemos detener ni nada por el estilo. Eso va a pasar. Como les decía, lo que tenemos que estar es preparados para manejar esta tecnología. Entonces, básicamente la capacitación y el entrenamiento nos va a llevar a eso, a que estemos preparados cuando los robots reemplacen a las personas. La realidad aumentada y la realidad virtual es otra de las tecnologías a desarrollarse o que se está desarrollando en la cuarta revolución industrial. Las tecnologías que combinan el mundo real con el digital gracias a la informática. Básicamente esto es una programación. Ya se ven muchas aplicaciones en universidades, en centros de investigación. Ya se ve tecnologías como las que podemos ver en este gráfico, ¿no? Donde vemos que un niño está ensamblando un sistema de engranajes para un sistema de transmisión podría ser, ¿no? Inclusive se ve que ya ensamblan motores completos, motores de combustión interna, eléctricos y todo, y ensamblan con la realidad virtual. Ya no es necesario tener la máquina física o el motor físico, sino mediante realidad virtual nosotros podemos adquirir esas habilidades y esas tecnologías. No solo en esa parte, sino también en la parte, y en la imagen de lado podemos ver en la parte médica, ¿no? Entonces, en la parte médica, la realidad virtual y aumentada nos sirve para simular una operación. En este caso, podemos ver aquí, se trata de una operación de rodilla y vemos una médico practicante realizando este tipo de operación o este tipo de procedimiento con realidad virtual. No está practicando directamente en una persona, sino lo está haciendo en realidad virtual, que se asemeja muchísimo a la realidad, como su palabra lo dice, ¿no? Es realidad virtual. Es una realidad tal cual, pero virtual. Entonces, y con estos sistemas de entrenamiento están basados esta realidad virtual. La información es el poder. Otro de los puntos importantes es el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Simplemente son la gestión e interpretación de datos, ¿no? Y esto viene ligado con lo que es el Internet de las cosas y los datos en la nube. Entonces, esto es otra tecnología que nosotros también que vamos a estar ligados, ¿no? Porque esto es uno de los pilares también de la pirámide de la automatización. Entonces, básicamente lo que trata es el procesamiento de datos, ¿no? Desde el Big Data, el procesamiento de datos, lo que hace es coger los datos operativos, a transformarlos hacia la nube, y esa nube descargárselos en un programa para que estos puedan ser procesados, y eso se tenga fácil adquisición, ¿no? Fácil adquisición, se los pueda interpretar, se los pueda manipular y podamos tomar decisiones en base a ellos. Aquí dice, como dice aquí, ¿no? Los datos, después viene la informática, los datos nos dan conocimientos, se aplica la sabiduría y se toma una decisión y una acción.
Otro de las tecnologías en las cuales nosotros debemos estar un poco preparados y todo es la impresión, ¿no? Básicamente todo el mundo ya ha visto lo que es la impresión 3D, pero el auge es la impresión 4D, ¿no? Impresión 3D y 4D. Básicamente es desarrollar ya tejido, ¿no? Tejidos en las impresoras y hay mucha investigación en este campo igual y este campo va a estar aplicado, yo pienso que no en mucho tiempo, ¿no? Entonces hay bastante acogida ya en este campo y básicamente lo que se quiere es sacar impresoras o realizar tejido, ¿no? Básicamente tejido, como por ejemplo ahí podemos ver en las imágenes y una oreja, por ejemplo, que han impreso en 3D, ¿no? Entonces uno de los avances en los que nosotros podemos estar inmiscuidos básicamente en la industria 4.0 es lo que ya está y se nos va a venir con mucha más fuerza. La automatización industrial. La automatización industrial es el uso de tecnologías para el control, monitoreo de procesos industriales, aparatos, dispositivos o máquinas. Básicamente es como vemos en la imagen, ¿no? La imagen vemos a dos personas trabajando y haciendo esfuerzo físico. Esto representa demoras en la producción y, como les decía, ¿no? Mejorar la productividad. Lo que quiere la industria 4.0 es mejorar la productividad, calidad y tiempos de producción, básicamente, ¿no? Y al lado podemos ver una imagen ya reemplazada con brazos robóticos. Básicamente de eso se trata la automatización industrial, ¿no? Que funcione de manera automática y que reduzca el máximo la intervención humana. Obviamente que para que esos robots estén funcionando, estén haciendo su tarea tal cual la requerimos, necesitamos de técnicos calificados, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros como técnicos vamos a poder ingresar en la manipulación, programación de esos sistemas, porque a la final esos brazos robóticos no trabajan solos, necesitan de una programación, ¿no? Entonces ahí es como nosotros como técnicos, como ingenieros vamos a poder ingresar en ese ámbito. No sé si tal vez alguien tenga alguna experiencia ya con este tipo de sistemas robotizados o haya participado, ¿no? En algún proyecto de estos y que haya visto en dónde se haya aplicado ya la industria 4.0, igual nos escriba algún comentario, alguna experiencia que pueda compartir. Estamos abiertos a la misma, ¿no? Las tecnologías que han hecho desarrollar a la industria básicamente son, ¿no?, la electricidad y la electrónica industrial, la neumática industrial, la neumática industrial, la hidráulica proporcional, los PLCs, que es básicamente es el tema nuestro, ¿no? Los PLCs, los autómatas programables, el avance de las comunicaciones y la robótica industrial. Los PLCs están básicamente ligados con lo que es la robótica industrial, ¿no? Y mediante un PLC yo puedo controlar o trabajar con los controladores de los brazos robóticos y controlar un proceso, ¿no? Como vemos aquí en las imágenes. Cristian Cabrera nos dice, en la industria alimentaria, específicamente en la fábrica Nestlé, ubicada en Guayaquil, todos los procesos son automatizados. Sí, excelente, ya existen muchas fábricas, muchos procesos que están siendo automatizados en todas sus líneas, ¿no? Y eso lo que ganamos es producción, básicamente. Y ahí entramos nosotros, como les mencionaba, como técnicos, a programar y hacer mantenimiento, a estar a cargo de esos procesos. Y vamos con la pirámide de la automatización. La pirámide de la automatización es una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener muy presente en la automatización y como técnicos, ¿no? El nivel de proceso. ¿Qué es el nivel de proceso? Básicamente habla de lo que son los sensores actuadores, que vienen lo que son los sensores inductivos, capacitivos y fotoeléctricos y ultrasónicos. Aquí vienen los que son los motores, los cilindros hidráulicos, neumáticos, motores hidráulicos, motores neumáticos, y los servomotores y todo tipo de motores, ¿no? El nivel de control. En el nivel de control aquí tenemos los PLCs, las computadoras industriales, los servomotores, todo lo que sea control. El nivel supervisión, ¿qué significa el nivel supervisión? Ya viene lo que es un poco de lo que es del HMI, aunque en el nivel de control también puede estar inmerso lo que es del HMI, y básicamente el nivel supervisión significa SCADA. No sé si alguien nos pueda comentar qué significa, cuáles son los acrónimos de SCADA.
Entonces, en el nivel de supervisión tenemos lo que es la SCADA. Bueno, algún compañero que nos escriba o que tenga conocimiento de qué es SCADA, ¿no? ¿Qué es lo que significa SCADA? Y Andrés nos dice Sistema de Control de Adquisición de Datos, SCADA. Sí, perfecto. Eso es lo que significa SCADA, ¿no? Y básicamente es tomar o adquirir los datos del PLC, del nivel de control. Esto se lo hace mediante softwares especializados y concatenarlos entre ellos se utiliza un OPC. Vamos al siguiente nivel, que es el nivel de planificación. En el nivel de planificación lo que se tiene es obtener esos datos del sistema SCADA hacia el nivel de software, ¿no? Hacia el procesamiento de datos, básicamente. En esta parte, en el nivel de planificación, generalmente ya no interesa tanto, y por ejemplo, ya no interesa tanto, por ejemplo, qué corriente está consumiendo el motor y cuánto tengo de temperatura. Lo que más interesa ahí es la producción. Obviamente que luego de eso viene la cadena, como es una pirámide, viene la cadena de procesos, ¿no? O sea, de variables del proceso. Pero en el nivel de planificación lo que más se toma son datos de producción. Tiempos de producción, tiempos de parada por mantenimiento preventivo, predictivo, y como os decía, tiempos muertos, tiempos de preparación, tiempos de ejecución. En el nivel de planificación se lo hace mediante software y mediante adquisición de datos. En el nivel de gestión básicamente es un nivel ya gerencial, un nivel más arriba, y lo que hace es buscar tecnologías de la información y analizar y tomar decisiones, como habíamos dicho, ¿no? Tomar decisiones acerca de todos los datos que hemos adquirido. Recapitulando un poco, dice, nivel 1 es el nivel operativo de campo. Y los sensores, actuadores, temporizadores, y contadores, todo lo que se refiere a máquina y equipo en el nivel de campo. En el nivel de control es el turno de los controladores lógicos programables, PLCs, y que reciben señales de entrada y de salida, básicamente. Nivel supervisión es el nivel llamado nivel SCADA, ¿no? Nivel supervisor o nivel SCADA. En el cuarto nivel es el nivel de gestión e integración. Entramos en los sistemas integradores, por ejemplo, el MES, el Manufacturers Exception System, se encarga de controlar y supervisar la producción total de la máquina. Aquí ya, total de la planta, perdón, aquí ya supervisamos el nivel total de la planta, ¿no? Y en el nivel 5 es adaptable al tamaño de cada empresa. De aquí se derivan los grupos de los software SAP, Oracle, Epicor, que son básicamente los planificadores de producción, ¿no? Eso significa EPR, son planificadores de producción y tanto vertical como horizontal. Esta parte es un poquito ya administrativa. Ya se recogió los datos desde el nivel campo hasta el nivel planificación y se va a la parte administrativa. Y en esa parte administrativa ya básicamente es la toma de decisiones, ya sea en cambios de producción, variables de producción, que lo realizamos los técnicos en sí. Y Cristian Cabrera nos dice, ¿qué son las TICs? Las TICs básicamente es la tecnología de la información, ¿no? Tecnologías de la información. Y eso estaría básicamente en el nivel 4, el nivel de integración y gestión. Nosotros adquirimos todo lo que son los datos de producción. Un controlador lógico programable. Es un controlador lógico programable más conocido como PLC. Todo el mundo lo conocemos, un PLC. Es básicamente un computador que se utiliza en la ingeniería para automatizar industrias, es decir, para el control de maquinaria, fábrica o situaciones mecánicas. Entonces, aquí tenemos una gama de PLCs, básicamente Siemens, ¿no? Aquí ya podemos ver lo que es el logo, ya podemos ver el ET200, el PLC S7200, un computador industrial, el 1500, el S7300. Entonces, un poco, ¿no? Y básicamente para ir recapitulando un poquito este tema, es 10 puntos a tener en cuenta para elegir o seleccionar nuestro autómata. Muchas veces esos son temas frecuentes de consulta, nos dicen cómo podemos seleccionar nuestro PLC y qué debo tomar en cuenta, cómo lo hago y cuáles las variables más importantes. Entonces hemos seleccionado 10 factores o aspectos o puntos que se deben tomar en cuenta, ¿no?
Entonces, el primero y uno de los más importantes es entradas y salidas. A la hora de escoger un proyecto o a la hora de seleccionar un PLC para un proyecto, lo que tenemos que tener en cuenta es cuántas entradas y cuántas salidas vamos a necesitar. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, básicamente lo primero que tenemos que hacer es entradas y salidas. Y Cristian Cabrera nos dice, ¿cuál es la diferencia entre estos diferentes tipos, entre un logo y un Siemens? Disculpe, estoy recién iniciando. Sí, y en el siguiente punto ya vamos a ver la diferencia entre todos estos puntos, entre lo que es un logo, un PLC y un PLC modular inclusive. Ya vamos a hablar sobre este tema. Entonces, lo primero es tener en cuenta las entradas y salidas, ¿no? Entradas y salidas que vamos a tener en nuestro proyecto para seleccionar nuestro PLC. El segundo aspecto es la capacidad de programa y memoria. Este parámetro va en función del tamaño del PLC. Para mayor número de entradas y salidas, obviamente voy a necesitar una mayor capacidad. En este aspecto, por ejemplo, no sé si gente que ya conoce un poco ha visto, por ejemplo, los PLCs, los de 7200 tienen diferentes CPUs, el CPU 1212C, el 1214C, el 1215C. Entonces, en eso viene ya, de acuerdo al número de entradas y salidas, la capacidad de memoria del PLC, ¿no? Capacidad de programación y memoria. El siguiente es las comunicaciones, ¿no? Básicamente las comunicaciones, por ejemplo, en la industria 4.0, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una automatización que va a estar enfocada a la industria 4.0, que es la que nosotros tenemos actualmente, lo que tenemos que hacer es buscar que este tenga comunicación, ¿no? Que tenga todo tipo de comunicación. Básicamente la comunicación que hoy en día tenemos con el auge del Internet y todos están migrando hacia esa misma comunicación, es la comunicación Ethernet, ¿no? Esta que nos permita fácilmente llegar hasta un sistema o a un nivel SCADA. Ese es uno de los aspectos importantes, ¿no? Que nos permita llegar a un nivel SCADA. La escalabilidad, como les decía, ¿no? Nos permita tener características y que nos permitan llegar hasta la tecnología 4.0. Otro de los aspectos importantes es que tenga motion control. Depende, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a tener el control de servomotores, nos dice, ¿qué es lo novedoso? Disculpe, de la conexión a Internet. Lo novedoso de la conexión a Internet es que nosotros podemos controlar una máquina, un proceso a través del Internet. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ubicado, digamos, en otra ciudad muy diferente a lo que es mi planta de producción, yo puedo ingresar a la nube, al Internet y por ende a la nube y ver mi proceso, ver cuánto de producción tuve en este día. O si no, revisar parámetros más técnicos, como les decía, ¿no? Por ejemplo, qué corriente estoy consumiendo, qué nivel de temperatura tengo en mi caldero, qué nivel tengo, por ejemplo, en mis depósitos de combustible. Entonces, y todo eso yo puedo monitorear desde el Internet y también los puedo controlar, ¿no? Yo puedo encender, apagar mi maquinaria, mi planta inclusive. O sea, yo puedo apagar una planta desde el Internet a través de la nube, ¿no? Puedo encender, apagar mis motores. Entonces, todo eso es lo que nos permite el incorporarse a la industria 4.0, básicamente lo que es al Internet. Y Motion Control básicamente lo que nos sirve es para controlar lo que son servomotores, ¿no? Servomotores por ejemplo, si yo voy a hacer un control de servomotores, yo tengo que ver que mi PLC, al seleccionar mi PLC, tenga la capacidad de tener Motion Control, ¿no? Entonces, muchos lo tienen, algunos no. Por ejemplo, el logo no lo tiene, no me serviría para controlar servomotores, ¿no? Seguridad, básicamente lo que hablábamos de la ciberseguridad, ¿no? Y con el Internet de las cosas, básicamente lo que estamos es expuestos a la ciberseguridad, ¿no? En todo sentido, no solo en la automatización, sino básicamente en todo sentido. El software, ¿no? El software es muy importante, ya que este ha evolucionado y nos va quitando dolores de cabeza, básicamente. Actualmente existen software muy intuitivos, los cuales nosotros podemos realizar la programación fácilmente. Y eso es uno de los aspectos muy importantes también a considerar. Otro de los aspectos es el precio, ¿no? Al final los proyectos han de salir del presupuesto, o sea, lo que se busca es de que ningún proyecto salga del presupuesto. Entonces, otro de los parámetros importantes es el precio.
El 9, vamos con el servicio técnico. Es muy importante tener el servicio técnico donde apoyarse y asesorarse. Entonces, aquí entramos lo que somos los técnicos, ¿no? Los que nos gusta todo lo que es la automatización. Aquí entramos todo lo que es servicios técnicos de automatización, servicio técnico de mantenimiento predictivo, preventivo, y tanto por ejemplo, en un arranque de una planta, ¿no? Entonces aquí entra lo que es servicio técnico. Y por último, a la final es la voluntad del cliente, ¿no? Muchas veces nos vemos limitados o nos vemos abocados a que, por ejemplo, el cliente nos diga, ¿sabe qué? Yo quiero utilizar este PLC y ayúdeme con eso. Entonces, a la final, la última decisión la tiene el cliente, ¿no? Si el cliente me dice, ¿sabe qué? Yo quiero utilizar PLCs ABB, entonces hay que hacerlo, ¿no? A la final, la última decisión la tiene el cliente, ¿no? Y Brian nos dice, ¿todos los PLCs de S7200 tienen la opción de Motion Control? Básicamente sí. O sea, todos los PLCs 7200 tienen Motion Control, pero hay que configurarlo. Y también depende del paquete que se tenga en nuestro software de programación, en este caso, por ejemplo, TIA Portal, ¿no? Los TIA Portal, muchas veces nosotros nos descargamos las versiones del Internet. Las versiones del Internet son limitadas, ¿no? Muchas veces son paquetes. No sé si, bueno, los que hemos manejado TIA Portal, al ingresar a TIA Portal, cuando vamos a seleccionar o a introducir un equipo, nosotros ahí tenemos lo que son controladores, pantallas HMI y no tenemos más muchas veces. Y abajo, si nos damos cuenta un poquito, vienen las siguientes controladores, que son los computadores o los programadores, los computadores industriales básicamente, y abajo viene Motion Control. Y muchas veces esas las tenemos deshabilitadas. ¿Por qué? Porque tenemos una versión de hackeada, ¿no? Básicamente, esa es la palabra. Entonces, no tenemos habilitado ese Motion Control. Pero sí, la mayoría de PLC 7200 tienen Motion Control. Andrés nos dice, otro aspecto que he estado viendo es el ambiente en donde va a trabajar el PLC, si es un ambiente salino, de mucho polvo, o de gases explosivos, o si hay mucha vibración o ruido eléctrico, eso también hay que considerar. Sí, muy bien, es bastante, es un aporte muy importante, ¿no? Igual cuando hablábamos de variadores de frecuencia, hablábamos lo que es la protección IP. Entonces, muchas veces nosotros debemos tener en cuenta este tipo de protección, básicamente en dónde va a estar nuestro PLC. Muchas veces, inclusive, tenemos que seleccionar tableros con antiexplosivo, ¿no? Van a estar en ambientes con polvos explosivos. Nos dice, los PLC 7, los de 7200 con salida relé no tienen motion control. No, los de salida con relé no tienen motion control. Sí, por eso les decía que los PLC tienen, la gran mayoría tienen, no todos. Entonces, eso es uno de los puntos que también por eso es la selección de los PLCs, ¿no? Como les mencionaba. Bueno, marcas en el mercado, ¿no? Aquí tenemos marcas en el mercado. Por ejemplo, tenemos marcas Siemens, ABB, Alan Bradley, Singe, Delta, Celio, el Telemecanic, y no sé si alguien más conoce más marcas de PLCs. Actualmente este mercado está bastante diversificado, ¿no? Entonces, hay muchísimas marcas. Yo la verdad les he puesto aquí estas porque es básicamente con las que uno ha tenido la experiencia de trabajar, ¿no? Pero sé que existen muchísimas marcas más, mucho más económicas, con mejores prestaciones inclusive, pero yo la verdad he puesto estas marcas porque es con las que nosotros hemos trabajado. No sé si alguien más tiene alguna. Por ahí nos dice que la pantalla está congelando. Por favor, nos verifican si veis se mueve, no sé. Estamos justo en las marcas del mercado. Dice, los PLCs Alan Bradley son muy robustos, sí, son muy robustos y por ejemplo, tuve la oportunidad de estar por la General Motors. En la General Motors solo utilizan Alan Bradley. Todo es Alan Bradley. No he visto otra marca en la General Motors. No sé si tal vez alguien más ha tenido la oportunidad de tal vez estar por ahí. Y he tenido la oportunidad, como les menciono, de estar en la General Motors y ahí manejan Alan Bradley.
Entonces, hay fábricas, hay compañías que tienen sus preferencias, ¿no? También he estado en otras que no quieren ver nada más que Siemens, por ejemplo. Entonces, hay muchas... Y Cristian nos dice que, ¿qué opinamos acerca de los PingWec? La verdad, no he tenido la oportunidad de trabajar con ese dispositivo en WEC. En WEC lo que nosotros manejamos es variadores de frecuencia. Y no he tenido la oportunidad de trabajar con ese WIC. No sé si usted o alguien ha trabajado con esa marca en PLCs para que nos pueda comentar algo acerca de qué tan robusto o qué tan recomendable es, ¿no? Entonces, como yo les menciono, yo puse estas marcas porque es con las marcas que yo he trabajado. Y bueno, vamos a avanzar un poquito y aquí viene la contestación, lo que el compañero nos decía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos, ¿no? Y básicamente Siemens actualmente tiene estos tres tipos de autómatas, ¿no? Es el nano, micro, que es el logo, ¿no? Es un módulo lógico para control de instalaciones eléctricas en soluciones básicas, ¿no? Básicas, no tan básicas para mí, pero es muy bueno. En ese 7200, no. El 7200 ya viene a ser un controlador modular compacto para soluciones discretas, básicas hasta medianas. Hasta medianas nos llega, hasta de complejidad, igual se podría decir, nuestra de complejidad mediana, nos llega a lo que es el S7200. Y para aplicaciones avanzadas ya tenemos lo que es el S7500, el controlador modular para soluciones discretas desde medianas hasta alta performance. Cristian Cabrera me dice, me lo propusieron para un proyecto donde vamos a instalar un sistema de agua caliente. Y tendría que revisarle, ¿no? Tendría que revisarle qué tan recomendable es ese autómata, ¿no? Pero la verdad no, como le mencionaba, no he trabajado con ese. No le podría dar un comentario a favor ni en contra. Entonces, esta parte es un poquito lo que es el comparativo, ¿no? Entre las marcas que maneja Siemens actualmente, ¿no? Tenemos el Logo 8, el S7200 y el 7500. Básicamente se resume en que el Logo 8 es para aplicaciones básicas y no tan básicas, diría yo, ¿no? Depende de los conocimientos para la programación. El 7200 nos ofrece muchas bondades más, es un poquito más avanzado. Para aplicaciones con esta yo ya puedo controlar. Con el Logo 8 yo puedo controlar una máquina, hasta un proceso pequeño. Con el S7200 yo puedo controlar ya 2, 3 máquinas y un proceso un poquito más grande. Pero ya para controlar un proceso amplio, extendido y con más complejidad, ya utilizo un S7500. Entrándonos un poquito en nuestro tema básico, ¿no? Es el PLC Siemens Logo B8. El PLC Siemens Logo B8 básicamente es un autómata, es el autómata más pequeño fabricado, diseñado y utilizado para realizar automatizaciones domésticas o pequeñas aplicaciones industriales, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Para pequeñas aplicaciones industriales. Lo que le hace muy económico para su compra, pero aunque parezca pequeño, posee grandes características en hardware y software. ¿En qué está limitado esto? Básicamente yo pienso que en la programación y muchas veces nosotros lo vemos que es un autómata que solamente tiene 4 salidas y lo único que podemos hacer es utilizar las 4 salidas. Pues no, este tiene una amplia gama de módulos que ya lo vamos a ir viendo y nos vamos a dar cuenta de que es muy aplicado y en la industria, ¿no? Se puede utilizar en controles bastante avanzados y la gran cantidad de posibilidad de programación se tiene desde controles integrales, ¿no? Podemos hacer un PID hasta generadores de pulsos y PWM, pasando por data loggers y tarjeta SD. ¿Qué son los data loggers? Básicamente es bajarnos la información o tener un registro, ¿no? Un registro básicamente y muchas posibilidades más. Entonces, podemos hacer data loggers, PIDs y podemos conectar encoders, podemos hacer web server y en la última versión podemos inclusive subir datos a la nube, ¿no? Entonces, es de gran aplicación y está bastante avanzado, ¿no?
Entonces, aquí podemos ver, me confirman por favor si lo están viendo. Aquí podemos ver un poco de lo que es el logo 8, ¿no? Aquí tenemos en la imagen, tenemos el logo 8, este está conectado, aquí tenemos uno que está libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los logos antiguos que yo tengo, que hicimos el cambio en una empresa, es el logo 6. Este de aquí es el logo 6, es uno de los logos antiguos, ¿no? Y ya todavía se encuentran en las industrias. Nosotros todavía los hemos encontrado y los hemos reemplazado por los nuevos que son los logos 8. Y por ejemplo, este no tiene para cable, para red Ethernet, no tiene para Ethernet, sino aquí tiene aquí se saca esta tapita y se conecta el cable de programación del logo, el propio cable de programación del logo. En cambio, las versiones 8, a partir de las versiones 8, ya tienen lo que es este dispositivo, que es básicamente un conector RJ45, en donde nosotros podemos conectar el cable de programación y el otro extremo a la computadora. Esto nos hace mucho más fácil para programar porque es cualquier cable. En cambio acá en este logo antiguo, lo que nosotros teníamos es que básicamente comprar el cable. Y este cable valía inclusive más que el propio logo, ¿no? Entonces inclusive ahora todavía nos piden, nos llaman a preguntar sobre este cable de programación logo. Le decimos que básicamente está descontinuado y más fácil o más económico y para mayor facilidad le sale reemplazar, ¿no? Por un logo 8, reemplazar por este dispositivo. ¿Y cuáles son las ventajas de este logo 8? Las ventajas son que son aparatos accesibles, ¿no? En precio, o sea, básicamente son de bajo precio. Para ser programables existe flexibilidad y versatilidad, se puede hacer muchas cosas con ellos. Ahorra mucho cableado, es mucho más fácil de mantener en caso de tener que realizar modificaciones. Por ejemplo, si yo voy a realizar una modificación, fácilmente ingreso al software, modifico lo que tengo que modificar, lo vuelvo a cargar y ya trabaja. O muchas veces lo podemos hacer directamente desde el teclado, ¿no? Desde el teclado de programación. Es escalable, puedo añadir más o menos de entradas y salidas. Claro que sí, puedo añadir módulos de entradas y salidas. Si necesito, digamos, mi proceso aumentó, mi proceso creció, necesito más entradas, más salidas, puedo comprar módulos de entradas y salidas, añadirlos sin ningún problema. ¿Puede tener una pantalla asociada al mando? Sí, podemos tener una pantalla. En este caso, ¿qué significa esto? Podemos conectar una pantalla, un logo TDE, una pantalla HMI. Y lo bueno de esto es que trabaja con varias marcas, ¿no? Desventajas, básicamente tiene una, dice, no vale con tener un destornillador y un multímetro, sino que hay que saberlos programar. Básicamente eso es lo que les mencionaba, ¿no? Hay que saberlos programar para tener aplicaciones muy complejas, ¿no? Se puede hacer aplicaciones complejas, pero siempre y cuando lo programemos. Básicamente es la programación y la curva de aprendizaje. Leer el manual no es suficiente. Entonces, lo que yo les recomiendo es, este micro PLC no es muy costoso, es adquirirlo y programarlo. Igual el programa se lo descarga de internet y tranquilamente ustedes se especializan en esta programación. Podemos encontrar en dos versiones, ¿no? En dos versiones básicamente con alimentación y lo que son los 230 voltios o 230 RC básicamente y los 24 voltios de RC. ¿Qué significa esto? Que están alimentados a 12 o a 24 voltios de C y el otro está alimentado a 110 o 220 voltios de C. No sé, ¿alguien me puede comentar cuál es la diferencia entre estos? En el chat, por favor.
A ver, nos dicen, ¿cuál es el software de estos logos? El software de estos logos es el logo Soft Comfort. El logo Soft Comfort en su última versión es la 8.3, que ya nos permite conectarnos con el logo 8.3, obviamente, ¿no? Y el programa básicamente es gratis. El programa se lo descarga de internet y no hay ningún inconveniente. Sí, el uno es a 110 voltios y el otro es a 24 voltios. Básicamente esa es la gran diferencia en alimentación. Otra de las diferencias es de que el 12-24 voltios DC y tiene 4 entradas digitales, 4 entradas salidas y 4 salidas, y 4 entradas y 4 salidas, perdón. Pero 4 de las entradas pueden hacerse entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Entonces, en el 230 RC tenemos 8 entradas digitales y 4 salidas, tipo relé. En el 1224 tenemos las mismas 8 entradas, pero 4 son digitales y 4 las podemos convertir en analógicas, de 0 a 10 voltios. Esa es la gran diferencia y una de las ventajas para mí, porque yo puedo tener entradas analógicas en mi proceso si utilizo el 1224 voltios DC. Entonces es muy importante. Inclusive yo puedo conectar una entrada analógica de corriente, ya sea de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios. Lo único que tengo que calcular es un divisor de tensión o un divisor de voltaje. Conecto una resistencia entre los terminales y hago que mi entrada de corriente se transforme en voltaje sin ningún problema. Entonces, es una de las ventajas igual, ¿no? Una pregunta. Hola. Sí, le escucho. No le escucho muy bien. ¿Nos puede escribir al chat, por favor? Bueno, un compañero estaba que nos quería decir algo, pero por favor escríbanos al chat porque no se le escucha muy bien. Básicamente aquí tenemos un diagrama o un gráfico de todos los módulos de ampliación que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos módulos de ampliación de 4 entradas digitales y 4 salidas tipo relé, 8 entradas digitales y 8 salidas tipo relé, ya sea en 12 a 24 voltios o en 110 a 220 voltios AC, en los dos tipos de logos que tenemos, ¿no? Y también tenemos módulos de expansión en entradas analógicas, ¿no? Y estas siempre vienen en 24 voltios, en 12 o en 24 voltios. No hay módulos de expansión en 110 voltios, siempre vienen en 24 voltios. En dos entradas analógicas, puede ser en voltaje o en tensión. También tenemos el RTD, que es básicamente 2 entradas analógicas, pero en PT100 o en PT1000. Y también tenemos salidas analógicas, 2 salidas analógicas, módulos de 2 salidas analógicas en voltaje o en corriente. Esto lo programamos nosotros en el software de acuerdo a nuestra necesidad. Dice aquí nos comentan, dice, la entrada digital se puede usar para frecuencia. Este voltaje es de 24 voltios. Este entra en una entrada analógica o digital. Y bueno, no lo entiendo muy bien esa parte ahí, pero las entradas digitales tienen que ser a 24 voltios. Y las entradas analógicas deben ser de 0 a 10 voltios. Entonces, básicamente, si yo tengo 24 voltios, lo que yo tengo que hacer ahí es un divisor de tensión, ¿no? A la final, con un potenciómetro, una resistencia, y yo transformo los 24 voltios a 10 voltios. Entonces, los 0 a 24 voltios me va a transferir de 0 a 10 voltios. Pero quiero medir frecuencia, dice. Básicamente la frecuencia, por ejemplo, la salida, por ejemplo, de un variador de frecuencia. La salida de un variador de frecuencia es una salida de corriente analógica. Generalmente es de 0 a 20 miliamperios. Entonces, esos 0 a 20 miliamperios yo puedo transferirlos a mi
mi entrada analógica del logo, pero no puedo ingresar la corriente, la salida analógica de corriente directamente en el logo. Lo que yo tengo que conectar es una resistencia. Tengo que hacer un cálculo y conectar una resistencia para que esa salida de corriente se transforme en voltaje de 0 a 10 voltios. Ahí yo puedo ingresar. ¿Y dónde lo conecto? Lo puede conectar en las entradas 7 y 8 o la 1 y 2. 7 y 8 ya vienen configuradas, pero la 1 y 2 se puede configurar mediante software. Y las demás, que son la 3, 4, 5 y 6, esas son digitales, solo digitales. Módulo lógico Logo 8 ofrece una capacidad de comunicación amplia gracias a un soporte de comunicación Ethernet integrado. Este puerto le permite comunicar hasta con 8 dispositivos Ethernet. Adicionales, ejemplo, módulos lógicos Logo, Simatic S7200, paneles Simatic HMI. Entonces, tal cual vemos la configuración ahí, ¿no? La configuración, podemos ver ahí una pantalla HMI. Bueno, este es un switch, básicamente es un switch. La computadora con el software de programación y el logo V8. Entonces, nosotros lo podemos conectar tranquilamente, ¿no? Y tal cual vemos ahí, ¿no? Como les había mencionado, mediante este conector, que básicamente es el RJ45, un cable de red, nosotros podemos conectarle este logo, por ejemplo, con este PLCS 7200, aquí tiene su puerto de Ethernet, RJ45, y así como podemos conectarlo con una pantallita HMI, aquí tenemos una pantalla HMI, y la conectamos y en el puerto RJ45 de este igual, ¿no? Que es el que tenemos aquí, mediante un switch. Aquí tenemos un switch, ¿no? Este es un switch Phomix, igual industrial. Entonces podemos hacer una red, ¿no? Inclusive podemos conectar los dos logos, el PLC 7200, la pantalla HMI, o simplemente puedo conectar la pantalla HMI, el logo y el switch. Y obviamente la computadora con mi software de programación para poder programarlos. Entonces yo puedo hacer aquí tranquilamente un sistema de automatización, que es básicamente lo que nosotros hacemos en nuestros cursos, ¿no? Como alguna vez ya les he comentado, bueno, para los señores que estuvieron en la anterior capacitación, y nosotros manejamos estos equipos y los manejamos así, tal cual los ven ustedes aquí, ¿no? En forma real. Ese es nuestro plus. Nuestros cursos son netamente prácticos, netamente aplicaciones industriales y prácticas, ¿no? PLC, pantalla HMI, logo y switch y computadora y software de programación. Entonces, esta es una de las bondades que nos ofrece el logo, ¿no? Que podemos conectarlo en esta configuración. Pero no solamente podemos utilizar la pantalla HMI de Siemens, podemos conectarlas, por ejemplo, pantallas Delta, pantallas Kinko. Hemos hecho esas aplicaciones y básicamente son un poco más económicas que las Siemens, ¿no? Siemens por su marca más que todo es un poquito más costosa, pero podemos poner otras marcas como por ejemplo Kinko, como les menciono también, y Delta, por ejemplo. Adicional, el logo 8 dispone de un slot para la micro SD o card que permite básicamente archivar los datos de proceso, los data logging. Así es como podemos nosotros respaldar nuestro programa de usuario. Y se puede utilizar cualquier micro SD, ¿no? Cualquier micro SD comercial, no es necesariamente tiene que ser de marca Siemens. Cualquier micro SD podemos conectar. Ahí tenemos un poquito de lo que es el logo 8. Y bueno, básicamente esto les voy a explicar ya bueno, lo que ya les explicaba, ¿no? En el logo, básicamente, que acabamos de ver. Lo vamos a ver otra vez. Entonces, básicamente lo que tenemos, ¿no? Y entrada de alimentación. La entrada de alimentación es siempre los dos primeros, esta parte de aquí. Después vienen las entradas, ¿no? La 1 y la 2, que pueden ser programables como analógicas. Venimos desde la 3 hasta la 6, que son digitales, y la 7 y la 8. 7 y 8 son entradas analógicas también, en voltaje, siempre en voltaje, ¿no? De 0 a 10 voltios. Eso les decía que, por ejemplo, si nosotros tenemos una entrada de
corriente, lo que tenemos que hacer es poner una resistencia, ¿no? Integrar una resistencia aquí y hacer un divisor de voltaje para transformarlos en voltaje. Tenemos los teclados de navegación, el escape, el OK, la pantallita de visualización. Tenemos lo que es lo que ya les comentaba, el puerto para comunicación RJ45 y las salidas, ¿no? Las salidas tipo relé. Este cuenta con 4 salidas tipo relé. 1, 2, 3, 4. 4 salidas tipo relé. Este es igual. Este es el similar. También podemos ver aquí el antiguo, ¿no? Que tiene básicamente lo mismo. Lo que lo cambia es la tecnología. Entonces, ahí tenemos la descripción que acabamos de ver físicamente en el logo. Instrucciones de cómo debemos montarlas, cómo debemos poner y cómo tenemos que acoplar básicamente los módulos de comunicación, ¿no? Y tiene una tapita, a un costado tiene una tapita, le sacamos y movemos con el desarmador, movemos esta parte de un tipo de slotcito, un slot, y lo conectamos al módulo, ¿no? Con eso nosotros conectamos los módulos de comunicación o de ampliación. Entonces ahora muchas veces es, ¿y cuántos puedo yo conectar? Es una de las preguntas que siempre nos hacen de cajón, dice, ¿cuántos puedo conectar? ¿Cuántos debo conectar? Entonces, básicamente este soporta 24 entradas digitales, ¿no? 24 entradas digitales, 8 entradas analógicas, 20 salidas digitales y 8 salidas analógicas. Entonces, eso es lo que soporta un logo. Entonces, muchas veces esto es muy tomado en cuenta, como les comentaba, para la selección del tipo de controlador de autómata que voy a utilizar. Entonces, tengo 24 entradas digitales, 8 entradas analógicas, 20 salidas digitales y 8 salidas analógicas. Y las configuraciones pueden ser como los vemos ahí en ese ejemplo, ¿no? Puede ser que tengo mi logo base y los módulos, ¿no? Los diferentes módulos que podemos ir conectando. También podemos conectar 4 módulos digitales y 7 módulos analógicos. Entonces, tenemos todas estas variantes, ¿no? Todas estas configuraciones. Todo esto podemos conectar. Todo esto nos va a soportar la capacidad de nuestro logo. Obviamente que si nosotros superamos el número anteriormente descrito, vamos a tener dificultades, vamos a tener inconvenientes, ¿no? Se va a volver un sistema lento, se va a volver y la programación básicamente va a ser, o sea, la ejecución de los parámetros de programación van a ser lentos porque le estamos saturando de capacidad a nuestro autómata, ¿no? La configuración 230 RC igual, ¿no? Como vemos aquí, la configuración 230 RC no tiene entradas analógicas, no tienen entradas analógicas en el módulo base, ¿no? Pero sí podemos conectar las entradas analógicas. Entonces, en estas entradas analógicas son alimentadas. ¿A cuánto podremos alimentar estas entradas analógicas? ¿Y alimentación de qué podemos ponerle? ¿De 110 mismo o de 24 voltios? Eso es lo que acabé de decir hace un momentito. Alguien que me responda, por favor. Y 110 voltios, dice, Patricia nos dice 110 voltios, no. O sea, el 200 del módulo base, 230 RC, ese sí se puede ser conectado a 110 voltios. Pero las entradas analógicas, esas tienen que ser conectadas a 24 voltios. Esas sí tienen que ser conectadas a 24 voltios. Porque esas van a trabajar con corrientes de 0 a 10 voltios, con voltaje, perdón, de 0 a 10 voltios, o también en corrientes de 0 a 20 miliamperios. Perdón, nos dice, no, no hay problema. Y básicamente esa es la diferencia que a su vez, o sea, vamos a terminar necesitando una fuente de voltaje, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo no voy a conectar ninguna entrada analógica y solamente necesito configurar o programar entradas y salidas digitales, pues básicamente lo que hago es comprar o adquirir mi
mi módulo 230 RC y me ahorro lo que es la fuente, ¿no? Me ahorro la fuente de voltaje. El logo TD. El logo TD básicamente es una pantalla y HMI, ¿no? Una pantalla interfaz y hombre-máquina. Y lo que nos hace es que tengamos la misma pantallita del PLC logo, que es muy pequeño, la tengamos un tamaño más real, se podría decir, un poco más grande. Y este logo TD la podemos ubicar en nuestro tablero ya, ¿no? En nuestro tablero de control. Por ejemplo, ahí podemos ver que dice Logo Selection. Logo Selection, ahí es donde nosotros seleccionamos con qué logo, porque podemos tener una red, ¿no? Entonces, ¿con qué logo voy a trabajar? ¿Cómo se selecciona? Con la dirección IP. Entonces, yo ingreso ahí la dirección IP de mi logo. El logo Settings, ahí sí básicamente son configuraciones, y el logo TD Settings es básicamente para igual ingresar lo que es la dirección IP del logo TD en este caso, ¿no? Entonces, básicamente voy a tener una dirección IP de mi computadora, una dirección IP de mi logo y otra dirección IP de mi logo TDE. Si yo hago una red de esas, entre esas yo voy a tener ya una pequeña red con 3 direcciones IP. Entonces, ¿cómo selecciono? Como les decía, básicamente ingreso lo que es mi dirección IP en el logo. Entonces, yo ahí direcciono a cuál de los logos va a estar conectado. Dice la distancia entre el logo y el TDE. Y una distancia específica y no existe, porque básicamente esta no va a estar más alejado de lo que es el tablero. En el tablero, 1 metro y medio, no tiene más. Entonces, es básicamente que va a trabajar conjuntamente con el logo TD. Tiene que estar conectado mediante red, cable de red, no. Va a estar conectado mediante cable de red. Y alimentación de logo, como les mencionaba, ¿no? Tenemos dos tipos de alimentación, que es el de 24 voltios o el de 110, 220. Entonces, tenemos este tipo de alimentación, donde se alimenta, y tanto en 24 voltios, así como en línea neutro, 110 voltios, y lo que nos dice es que debemos utilizar un varistor. Son básicamente recomendaciones que nos da el fabricante. Ahora, no sé si cuántos de ustedes tal vez tienen la experiencia de haber programado este logo o los antiguos con programación manual, ¿no? Es una de las programaciones que nosotros en los cursos siempre hacemos hincapié, y es una de las primeras prácticas que hacemos, ¿no? Que el estudiante, el técnico, el ingeniero sepa manejar o sepa navegar dentro del logo, y básicamente lo haga mediante programación manual, ¿no? La programación manual de estos se hace mediante compuertas lógicas. Entonces, como mediante compuertas lógicas, nosotros vamos programando compuertas lógicas como AND, OR, y este tipo de programaciones, ¿no? Inclusive sacamos lo que son temporizadores, contadores. Entonces, vamos programando, como vemos en la primera foto, estamos en los bloques de programación, ¿no? Y en la segunda foto ya podemos ver que estamos accionando la salida Q1, ¿no? Estamos accionando la salida Q1, tenemos un bloque B1, dice dónde está la entrada I1, y un bloque B2, que puede ser donde está un temporizador, un pulsador, no sé. Entonces, esto lo realizamos mediante control eléctrico, ¿no? Diagramas de control eléctrico que los transformamos en compuertas lógicas, y esas compuertas lógicas son directamente programadas en el autómata, ¿no? Por el teclado. Es muy importante, bueno, para mí, por experiencia propia, ¿no? Por experiencia propia me he topado con logos, inclusive antiguos, que, como bien les comentaba, les decía, no se encuentran inclusive los cables de programación. Los cables de programación ya están descontinuados. Entonces, ¿qué hago? Llamo a otro técnico. No, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es ingresar manualmente al logo, ¿no? Por las teclas, por esas teclas que también son para programación, ingreso y programo mi circuito o verifico qué problema tiene, ¿no? Pues eso es una de las prácticas, como les menciono, que nosotros siempre hacemos,
porque es muy fundamental. Bueno, para mí es muy fundamental, aparte de que se programa con el software, ¿no? No sé si alguien ha tenido la experiencia, me comenta, por favor, si en realizar la programación manual, ¿no? De este logo o de cualquier otro, ¿no? De ingresar a los bloques de programas, seguir y hacer alguna modificación o programarlo desde cero. Por favor, me comento. Patricio nos dice, toca llevarla en orden. Sí, efectivamente. Y toca tener una buena lógica de programación y saber llevar un orden, porque si no, se pierde. Sí, efectivamente, ha tenido también un poco de experiencia en ese sentido, que la pantalla es muy pequeña. Sí, efectivamente. Ajá. Bueno, el software de programación que, bueno, ya me comentaban ahí es el Logosoft Comfort, ¿no? Con el Logosoft Comfort yo programo este microautómata, ¿no? Es un software de programación Logo para PC, puede ejecutarse en Windows 7, 8, 10 y también en Linux, en Mac. Es un software familiarizado con el logo y puede crear, probar, imprimir, archivar independientemente, ¿no? Entonces, como les mencionaba, estos son los bloques de programación, ¿no? Los bloques de programación que nosotros tenemos en el Logosoft Comfort, ¿no? Aquí tenemos la pantallita del Logosoft Comfort, podemos ver todo lo que tenemos. Y podemos tener esquemas eléctricos o esquemas en bloques, así como tenemos acá, ¿no? Con puertas analógicas igual. Esto es más intuitivo, es mucho más fácil, se podría decir, ¿no? Y también tenemos los avisos que también se puede programar, los avisos que nos dan el display, ¿no? Podemos yo programar, digamos, cuando está encendido, cuando está apagado, si tenemos temporizadores, controles de temperatura. Entonces, todo esto nosotros podemos visualizar en el logo, en la pantallita del logo. Y si tenemos un logo TDE, también en la pantallita del logo TDE. Entonces, básicamente es esto, ¿no? En nuestro software de programación tendremos entradas digitales y teclas de cursor, teclas de función. Estas son las teclas de función que nosotros le asignamos al logo TDE. Bits de registro de desplazamiento y salidas, marcas. Tenemos en analógicos, tenemos entradas analógicas, salidas analógicas, marcas analógicas, entradas de red. Estas entradas de red, ¿para qué nos sirven? No sé si alguien sepa o tenga algo de conocimiento de estas entradas de red, ¿para qué nos pueden servir? Y funciones básicas como AND y OR, NOT, XNOR, y básicamente. Temporizadores. Dice, disculpe, ¿me pueden recordar cuáles son las entradas analógicas en el logo 1224 RC? Las entradas analógicas son la 7 y la 8. La entrada 7 y la entrada 8, y esas son las que vienen por defecto. Y las programables son la 1 y la 2. Temporizadores con retardo de la conexión, retardo de la desconexión. Tenemos una infinidad de temporizadores. Como les decía, básicamente es para la programación, ya depende de nuestro proceso. Tenemos contadores, tenemos analógicos, ¿no? Y instrucciones aritméticas, comparador analógico de valor umbral. Tenemos otros como relés de autoenclavador muy utilizado, relé de pulsos para PWM, texto de aviso. Tenemos una infinidad, ¿no? Como les decía, igual los micros no son muy costosos, podemos adquirirlos, podemos empezar con la programación y poco a poco, y ir ganando destreza, ¿no? Entonces, podemos programar marcas internas, temporizadores, contadores, podemos conectar, por ejemplo, aquí vemos un sensor, sensores inductivos, capacitivos, termocuplas, sensores de temperatura, y en las salidas podemos tener motores, y bombas, sirenas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta es la gama de programación que tenemos. Este es el módulo, es un módulo de ampliación, ¿no? Aquí les presento, este es el módulo de ampliación de entradas analógicas, ¿no? De entradas y salidas analógicas. Este es el módulo y el diagrama de conexión de un módulo de entradas
analógicas, ¿no? Como les comentaba, aquí tenemos un sensor que nos da de 0 a 10 voltios, ¿no? Una salida analógica en tensión. Podemos ingresarla al módulo AM2 y también una salida de corriente, ¿no? De intensidad de referencia, también podemos conectarla, ¿no? Al módulo. Entonces, ya sea de voltaje o de corriente, entradas analógicas. Y también tenemos salidas analógicas. Las salidas analógicas también las podemos tener de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Entonces, estas salidas analógicas, por ejemplo, ¿en dónde las podríamos utilizar? Podría ser en válvulas proporcionales y lo más común es para controlar variadores de frecuencia. Recordemos que los variadores de frecuencia utilizan entradas analógicas de 0 a 10 voltios, que sería perfecto para yo controlar mi variador de frecuencia desde este PLC Logo, ¿no? La salida analógica de 0 a 10 voltios me representaría de 0 a 60 Hz. Entonces, estos 0 a 10 voltios yo ingreso a mi variador de frecuencia y con esto yo ya tendría el control de mi motor. Y uno de los programas que y bueno, aquí nos consultan, dice, ¿a qué velocidad puedo controlar los pulsos de entrada digital? Por ejemplo, 50 pulsos por segundo. Y este tiene una frecuencia de 5 y 5K. 5K tiene 5. Una frecuencia de 5 kilohercios. Frecuencia de 5 kilohercios. O sea, yo puedo controlar 5000 pulsos por segundo. Entonces, recuerden que por ejemplo, para conectar un encoder viene dado en pulsos por revolución. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta la limitante que vamos a tener ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un motor, digamos, yo tengo un encoder primeramente, ¿no? Yo tengo un encoder de 1024. Generalmente los encoders vienen en 1024 y pulsos por revolución. Y yo tengo mi motor que da, pongámosle, unos 1800 revoluciones. Si nosotros hacemos la multiplicación, nos pasamos de los 5000 hercios, ¿no? De los 5K kilohercios. Entonces nos pasamos de nuestra revolución, nos pasamos del límite, ¿no? Entonces ahí en mi capacidad de logo ya no me da. Entonces yo básicamente tengo que tener muy en cuenta de que mi logo únicamente puede contar hasta 5000 pulsos por revolución. Y esa es la limitante, ¿no? Bueno, como les comentaba, existen softwares de diseño, ¿no? De diseño o simulación, básicamente. No sé si han utilizado lo que es el CAD-SIMU, el PS-SIMU. Entonces, el CAD-SIMU me permite hacer este tipo de diagramas, ¿no? Diagramas de potencia, de control. Adicional, también nos permite simular el logo, ¿no? Nos permite simular el logo. Podemos conectar lo que son pulsadores, salidas de contactores y luces indicadoras, inclusive. Entonces, podemos hacer todo este tipo de cosas y también podemos simular a un logo físico. Entonces, físicamente yo puedo utilizar como una pantalla HMI. Con una pantalla HMI yo puedo accionar mi logo físico. ¿Cómo lo hago esto? Esto lo hago mediante comunicación S7. Yo tengo que configurar mi software de programación del logo, el logo Soft Comfort. Yo tengo que configurar la programación y configurar una comunicación S7. Una comunicación S7 configuro en el logo y vengo acá con la dirección IP y con la dirección IP de mi logo yo puedo ingresarla aquí en el simulador y a su vez yo puedo con unas entradas de red. Justamente yo les hacía la consulta de que para qué utilizo mis entradas de red. Es básicamente para utilizar con este tipo de softwares, ¿no? Y mis entradas de red yo las utilizo para conectarme y accionar entradas físicas. Entradas físicas yo puedo accionarlas es como una memoria, ¿no? Yo puedo utilizarlas para hacer las simulaciones en CAD-SIMU, en PC-SIMU, que está básicamente concatenado con CAD-SIMU, en Factory.io, en InTouch, en cualquier programa, ¿no? Que me permita realizar un tipo HMI o SCADA.
Entonces yo puedo hacer ese tipo de programación y para que me permita tener un control, ¿no?, de mis entradas físicas y mis salidas físicas desde un software de simulación, como es el CADESIM. Entonces, el CADESIM me permite realizar este tipo de diagramas, ¿no? Este tipo de diagramas son básicamente tal cual está conectado el logo, mi micro PLC, tal cual, ¿no? Así se conectan las salidas, así se conectan las entradas. Entonces, este software que nosotros también utilizamos en nuestros cursos de capacitación, básicamente son para este tipo de programas, ¿no?, para simular. Y es tal cual, o sea, me gusta este programa porque es tal cual a la realidad, es muy real. Y el PC-Simu me permite realizar este tipo de interpretaciones gráficas, ¿no? Básicamente es como un HMI, el PC-Simu. Este PC-Simu me permite, por ejemplo, poner motores, bandas transportadoras, estos hilos para nivel. Entonces yo ya puedo ir interactuando, programando. Básicamente este PC-Simu trabaja conjuntamente con el CADE-Simu. Entonces aquí le programo, aquí le hago la interfaz. Y estas dos, CADE-Simu y PC-Simu, y se hace la interfaz y se conecta con el PLC logo físico, ¿no? Con el PLC logo físico yo puedo encender y apagar cualquier entrada. Le simulo aquí y también en la vida real. Entonces, es algo bastante intuitivo, es muy aplicado y básicamente nos sirve para entender la programación. El Factorio, que también es uno de los softwares que está en auge, se podría decir, ¿no? Entonces, es similar a lo que acabamos de ver, similar al CADESIMU, igual para conectarme con el Factory. Yo igual necesito configurar lo que es la comunicación S7, necesito conectarme con mi logo hacia el CADESIMU. Igual ahí tiene muchas interpretaciones, inclusive nosotros podemos conectarnos con PLC 7200, con el 1500 y simular procesos, ¿no? Procesos reales. Ahora también otro de los módulos de ampliación que tenemos es el logo AM2 RTD. Como les mencionaba, esto nos permite conectar sensores, básicamente PT100, de 2 o 3 hilos, como vemos aquí en las imágenes, de 2 o 3 hilos, y hacia el logo, ¿no? Entonces, esto básicamente entra como que fuera una entrada analógica le procesa ya la temperatura y podemos tener un control inclusive con este ya podemos realizar lo que son controles PID, ¿no? Controles PID de temperatura, de presión, y básicamente, ¿no? Entonces, una de las bondades también, ¿no?, del PLC, uno de los tantos controles que nosotros podemos tener es el PWM, básicamente el que está acá abajo, nosotros podemos ver ahí, PWM con el modulador de pulsos que acabamos de ver, y el PID, ¿no? Básicamente es uno de los programas más utilizados también, el PID, generalmente utilizamos para también configurar lo que son presiones y sistemas de presión constante, utilizando variadores de frecuencia, como lo vemos aquí, variadores de frecuencia, un motor bomba y pantalla HMI, hacemos una integración, tal cual lo vemos ahí. Y también nos podemos conectar encoders, ¿no? Como les decía, ¿no? Podemos conectar encoders en los logos Siemens y se puede conectar encoders de máximo 5 kHz, ¿no? Como les decía, 5000 pulsos por revolución. Son pulsos por revolución. ¿Y en qué está más aplicado esto? Es básicamente en controlar o en medir velocidades, ¿no? Velocidades de rotación las podemos medir tranquilamente, o también las podemos hacer aplicaciones con estos encoders que tienen ruedas, los podemos hacer aplicaciones como en cortadoras, ¿no? En trefiladoras se ven más de este tipo de aplicaciones. No va a ser, he visto este tipo de aplicaciones en lo que es en los SIM, ¿no? Cuando hacen ellos los techos, la longitud de los techos es medido con este tipo de encoders y cuando llega a su longitud se detiene y actúa la cortadora. Entonces es una de las aplicaciones más vistas en la industria, que también lo podemos hacer con este logo Siemens.
Otra de las configuraciones muy utilizadas es la configuración, por ejemplo, de control mediante el logo CMR 2020, ¿no? Es básicamente para tener control mediante GPS o mensajes de texto, básicamente con un móvil, ¿no? Mensajes de texto, el GSM o el GPRSM, ¿no? Es una de las aplicaciones que también nos sirve para hacer control, ¿no? Es una de las bondades que tiene el logo V8. Y adentrándonos lo que es un poquito en el logo 8.2, cuando salió el logo 8.2, una de las bondades que tuvo, el mayor boom que se tuvo es el logo web server, ¿no? El logo web server básicamente es una programación que se le hace para nosotros poder tener control desde nuestros teléfonos inteligentes, desde el celular, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Básicamente nosotros ingresamos la dirección IP en nuestro teléfono, que es la dirección IP del logo, y ingresamos a nuestra aplicación programada en el logo web server. ¿Qué necesito para hacer esto? Necesito mi logo que sea de versión 8.3, en este caso también ya puede ser de versión 8.2, perdón, pero en este caso con la nueva versión también funciona, puede ser la 8.3. Necesito la memory card o el micro SD que tiene que estar instalado en el logo. Necesito el software, el logo web editor, donde yo realizo esta configuración en donde yo realizo la programación en sí del editor web, y el logo soft comfort que nos sirve para la programación, ¿no? Eso es sin duda. Entonces realizamos esta aplicación y la cargamos, y cargamos el software, la programación que realizamos en el software, en el logo soft comfort, la cargamos eso primero, luego nos vamos al logo web editor y ahí realizamos la programación de nuestro sistema HMI. Básicamente podemos colocar motores, como vemos aquí podemos colocar tanques, slider y accionadores y on-off, analógicos. Entonces, realizamos eso y luego de eso nuestro logo necesita estar conectado a internet. Nuestro logo necesita estar conectado a un puerto de internet, básicamente, con una IP. Entonces, nosotros ingresamos, nuestro teléfono va a estar también conectado a la misma IP de ese Wi-Fi. Entonces, nosotros ingresamos en la dirección del logo IP y a través del internet nos direcciona hacia el logo mediante el logo web editor. Observamos estos dispositivos, podemos observarlos en la pantalla de nuestro teléfono inteligente, ¿no? Y con esto nosotros podemos accionar y encender, apagar nuestros diferentes tipos dispositivos o máquinas que estemos conectados, ¿no? Entonces, no sé si ahí tienen alguna pregunta, por favor, estamos abiertos a las preguntas. Y lo último, ¿no? Lo último que tenemos de la nueva versión, de la versión 8.3, y la gran mayoría de ustedes ya debe estar un poco familiarizado lo que es la nueva versión del logo, que es el logo 8.3. El logo 8.3 básicamente lo nuevo que tiene es que podemos conectarnos a la nube y a la nube AWS. ¿Qué significa AWS? Básicamente es el Amazon Web Service. O sea, es una nube de Amazon. Y por configuraciones o convenios comerciales, supongo, Siemens y puede conectarse ahora a lo que es a la nube de Amazon. Entonces, es en esta configuración. Un poquito más para que entiendan es básicamente esto, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja esto? Básicamente, yo tengo mi logo, lo programo en el logo Soft Comfort, lo programo. Una vez programado mi logo Soft Comfort, yo lo cargo en el PLC. Una vez cargado, yo voy a programar mi logo Web Editor. En el logo Web Editor yo lo programo, pero ya debo seleccionar ahí la nueva versión del logo Web Editor, que es la 1.1. Ahí tiene, por ejemplo, ya la opción de poner en dónde lo quiero cargar. Entonces ahí yo lo cargo ya en la nube, en el AWS. Y bueno, yo ya he hecho este tipo de aplicaciones y para mí no está tan bueno, se podría decir, ¿no? Porque necesariamente
me piden crear una cuenta en AWS. ¿Qué es AWS? Como les mencionaba, es el Amazon Web Service. Es los servidores de Amazon. Entonces, en estos servidores de Amazon yo tengo que crear una cuenta. Esta cuenta es gratuita y no tiene ningún costo y dura 1 año. Pero al crear esta cuenta me piden ingresar mi tarjeta de crédito. Y me piden ingresar una tarjeta de crédito. Entonces, ¿con qué fin o con qué objetivo hacen esto? Es porque la capacidad de datos es limitada. Entonces, exactamente no sé qué capacidad de datos adquirió o tiene como convenio Siemens con Amazon, ¿no? Pero tiene una capacidad de datos limitada. Y las condiciones que hay es de que una vez de que se supere esa capacidad de datos, básicamente lo que va a hacer es a cobrarnos, ¿no? Porque vamos a ingresar nuestra tarjeta de crédito. Entonces, si es que nosotros superamos la capacidad de datos, lo que nos van es a cobrar. Esa es una de las cosas que bueno, no es que no esté de acuerdo, ¿no? Pero no me parece tan conveniente, ¿no? Porque a la final, si nosotros vamos a manejar un proceso grande, nuestro sistema va a tener bastantes datos y obviamente vamos a superar ese límite que han puesto, ¿no? Y a la final nos van a cobrar por esos datos extras que tengamos, ¿no? Entonces, esto es una de las nuevas aplicaciones, es una de las más nuevas que se podría decir que tiene el Logo 8.3, aunque tiene algunas otras mejoras, ¿no? Pero esto es lo más novedoso que tiene, que ya tiene conexión a la nube con AWS, que no es nada más que el Amazon Web Service. Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la impresión, por el marketing del nuevo Logo 8.3, porque, por ejemplo, a nosotros ya nos han preguntado mucho, ¿no? Entonces, le decimos, ¿sabe qué? Va a conectarse con la nube, porque si no, yo le ofrezco un Logo 8.2 o hasta inclusive un 8.1, que dependiendo de la aplicación que va a hacer, le va a trabajar tranquilamente en cualquier máquina, en cualquier sistema industrial. Y usted quiere la 8.3 siempre y cuando vaya a trabajar con la nube, con el AWS, y como les digo, y le obliga a crear una cuenta en Amazon, y inclusive esta cuenta le obliga a tener a ingresar una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces son cosas que nosotros vamos viendo en el camino y vemos si nos conviene o no, ¿no? Obviamente con el 8.2, 8.1 podemos trabajar tranquilamente, siempre y cuando no vayamos a realizar configuraciones en la nube del logo, ¿no? Según estaba investigando, y van a salir nuevas versiones, ¿no? Nuevas versiones del logo 8. Supongo que será un logo 8.4, en donde ya no va a ser limitado a la nube de Amazon, sino ya va a ser abierto a la nube de Siemens. Yo pienso que esa sería una de las mejores opciones que tengamos. O sea, que ya no sea limitado a la nube de Amazon, en donde si supero un límite de datos, me van a cobrar. Y la nube de Siemens también creo que ya sería algo más eficiente y más aplicado. Entonces, bueno, hasta ahí llegaría. Básicamente esto ha sido simplemente una introducción, ¿no? Se ha visto a breves rasgos las mayores capacidades que se tienen con el Logo 8, ¿no? Y ha sido básicamente una introducción, ¿no? Y bueno, ahorita si tienen alguna pregunta o algo por el estilo, estamos abiertos a responder cualquier inquietud. Todavía tenemos un poco de tiempo y básicamente eso sería todo, ¿no? Básicamente fue una charla simplemente informativa, introductoria. Lo que sí les invitamos a participar en nuestros cursos. Como les decimos, nosotros realizamos cursos presenciales y con manejo de equipos, con programación, les pasamos los softwares, les manejamos computadoras, HMIs y PLCs y motores trifásicos. Entonces, como les decía, nuestra característica es realizar cursos prácticos, cursos con aplicaciones industriales prácticos. Entonces, les invitamos a participar en nuestros cursos, ¿no? Estamos a la par con la tecnología, manejando los mejores programas y manejando lo que es la tecnología ya 4.0. Y si tienen alguna inquietud, comentario, por favor, háganlo en este momento. Y bueno, Patricio nos pregunta los costos, ¿no? Ya mi compañera ya pasará los costos
de los cursos, ¿no? Y adicional, nosotros viajamos por todo el país, inclusive nos han pedido cursos por Santo Domingo, por la costa, por Riobamba. Manejamos por todo el país cursos empresariales, como les decimos, nosotros manejamos cursos prácticos, ¿no? 100% prácticos como manejo de equipos industriales. Eso es nuestro plus y básicamente yo estaría muy agradecido con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta más, algún comentario. Este ha sido, como les menciono nuevamente, un breve introducción a lo que es automatización, autómatas programables y todo lo que es industria 4.0, ¿no? Que es la nueva tendencia mundial. Entonces, estoy a la espera de sus comentarios y sugerencias, preguntas. Y de mi parte, muchas gracias.